¿Dónde está la urna? ¿Dónde la urna? ¿No las ha traído las cédulas, sí? No. Todavía no las reparte. No las han ¿Quién traído. nos va a dar cédulas? Ah, es que no le dieron cédula, le está repartiendo Lupita de Baja. Anda lento. Hago los tubos. Y los tenis. ¿Mande usted? Pues ya tienes línea, ya. Oye, tu suegra nomás hizo lo que tenía que hacer. Una sola llamada, una sola persona. A nadie le ha hablado. A mí no me ha hablado y yo digo que a nadie. ¿Sí? O sea, nomás fue con el importante. Es una mujer de oficio. Sí, sí. ¿Dónde está? Ahí está. Sí le sabe. Muchas gracias. Dame unas galletitas a mí también. Esas negritas de chocolate, ¿sabes qué son? Ándale. ¿Cómo se llama tu suegra? Oye, ¿tú de dónde agarraste los nombres? Ah, no, nos pasaron una cédula, ¿verdad? Diputada presidenta, si fuera tan amable de indicar que se me entregue unas... Ah, ya llegó. Gracias. Solicito a la diputada primera secretaria convoque a los ciudadanos para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en la ánfora que se ubica al centro del estrado de esta mesa directiva. Borrego Estrada, Mónica. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Ávila Tiscareño Guadalupe. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Castoreño de Belleza Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Torres Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina.
Hernández Vaca Patricia Mayela. Paragano Campo Leroy. González Nava José María. Oguín Serna Julia Arcele. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Pañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Rebeles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura. Aguirre Borrego Iris. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solicito a la diputada primera secretaria agrupe las cédulas de acuerdo al sentido de la votación y tenga a bien hacer el cómputo de los votos y haga público el resultado. Le pido a la segunda secretaria le apoyen el conteo de las cédulas a la diputada primera secretaria.
Le informo, diputada presidenta, que son 30 cédulas que contienen los nombres de: primera cédula, Aarón Cerrillo y Juan Carlos Pisaña. La primera cédula contienen dos nombres: Aarón Cerrillo y Juan Carlos Pisaña. 4 más con el nombre de Aarón Hernán Félix Ángel. Y 25 con el nombre de Raquel Velasco Macías. Gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción 34 y 113, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado, 19, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por voluntad soberana de esta representación popular, se designa a la ciudadana licenciada Raquel Velasco Macías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, por un periodo de 3 años, con todas las facultades y obligaciones que les confiere la Constitución General de la República, la particular del Estado y la ley de la materia y demás leyes complementarias. Comuníquese lo anterior al profesionista mencionado de su nombramiento, a efecto de que comparezca ante esta soberanía popular a rendir la protesta constitucional correspondiente. Siguiendo con el orden del día y de acuerdo con el contenido del documento aprobado por esta Asamblea y con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción 34 y 113, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado, 19, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 149 de nuestro Reglamento General, constituidos en colegio electoral y vamos a proceder a elegir de entre los integrantes propuestos al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas por un periodo de 5 años. Se les recuerda a los ciudadanos diputados que los propuestos son los ciudadanos licenciados Guadalupe Becerra Silva, Uriel Márquez Cristerna, Osvaldo Cerrillos Garza, Teresa Esquivel Miranda y Héctor Santos Carrillo Ruiz. Si el resultado del… En los términos señalados por los artículos 136 y 137 de nuestro reglamento, solicito a la diputada primer secretaria distribuya las cédulas correspondientes a los demás diputados conforme al registro de lista de asistencia de esta sesión.
Ok, Borrego Estrada Mónica. Ah, perdón. Solicito a la diputada primera secretaria convoque a los ciudadanos diputados para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en el ánfora que se ubica en el centro del estrado de esta mesa directiva. Borrego Estrada Mónica. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Ávila Tiscareño José Osvaldo. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Torres Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Ugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés María Elena. Pañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira Isaura. Aguirre Borrego Iris.
Solicito a la diputada primera secretaria agrupe las cédulas de acuerdo al sentido de la votación y tenga bien hacer el cómputo de los votos y haga público el resultado. Le pido a la segunda secretaria le apoye con el conteo. Se entregaron 30 cédulas, con su permiso, diputada presidenta. Se entregaron 30 cédulas. Una que contiene el nombre de Teresa Esquivel Miranda. 7 más con el nombre de Osvaldo Cerrillo. Y 22 con el nombre de Uriel Márquez Cristerna. Gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación y conforme a fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción 34 y 113, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado, 19, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
por voluntad soberana de esta representación popular, se designa al ciudadano licenciado Uriel Márquez Cristerna, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, por un periodo de 5 años, con todas las facultades y obligaciones que les confiere la Constitución General de la República, la particular del Estado y la ley de la materia y además leyes complementarias. Comuníquese lo anterior al profesionista mencionado de su nombramiento, a efecto de que comparezca ante esta soberanía popular a rendir la protesta constitucional correspondiente. Siguiendo con el orden del día y de acuerdo con el contenido del documento aprobado por esta Asamblea y con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción 34 y 113, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado, 19, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 149 de nuestro Reglamento General, continuamos constituidos en el colegio electoral y vamos a proceder a elegir de entre los integrantes propuestos al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas por un periodo de 7 años. Se les recuerda a los ciudadanos diputados que los propuestos son los ciudadanos licenciados Juan Esquivel Ibarra, Gabriel Sandoval Lara, Juan Carlos Pizaña Gutiérrez, Carolina de la Luz González Luna y Manuel de Jesús Briceño Casanova. En los términos señalados por los artículos 136 y 137 de nuestro reglamento, solicito a la diputada primera secretaria distribuya las cédulas correspondientes a los demás diputados conforme al registro de la lista de asistencia de esta sesión. Solicito a la primera secretaria convoque a los ciudadanos diputados para que cuando escuchen su nombre pasen a depositar la cédula en la ánfora que se ubica en el centro del estrado de esta mesa directiva. Borrego Estrada Mónica. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora.
Ávila Tiscareño José Osvaldo, Guadalupe. Castoreña Bereguesa Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Torres Mercado Jorge. Pero nadie me está tomando foto. Sí. Samaripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Barragán Ocampo Leroy. Barragán Ocampo Leroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Celia. Bugarín Cortés Lindiana Bugarín. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Domínguez Luna Santiago. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Acá. Ortega Cortés María Elena. Pañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira Marisaura. Aguirre Borrego Iris. Una vez solicito a la diputada primera secretaria agrupe las cédulas de acuerdo al sentido de la votación y tenga bien hacer el cómputo de los votos y haga público el resultado.
De la misma manera, le pido a la segunda secretaria, apoye al conteo de los votos. Con permiso, diputada presidenta. Se entregaron 30 cédulas. Una que tiene vendidos corruptos. Una por el nombre de Manuel de Jesús Briceño. Y 7, Juan Carlos Pizaña. Y 21 con el nombre de Gabriel Sandoval Lara. Gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción 34 y 113, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado, 19, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por voluntad soberana de esta representación popular, se designa al ciudadano licenciado Gabriel Sandoval, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas por un periodo de 7 años, con todas las facultades y obligaciones que les confiere la Constitución General de la República, la particular del Estado y la ley de la materia y demás leyes complementarias. Comuníquese lo anterior al profesionista mencionado
de su nombramiento, a efecto de que comparezca ante esta soberanía popular a rendir la protesta constitucional correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa del punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado a mantener un buen estado de servicio las ambulancias a su cargo, a fin de prestar un servicio eficiente y de calidad en el momento que le sea requerido, poniendo especial atención a la temporada vacacional próxima, donde la afluencia vehicular en las carreteras del Estado se ven incrementadas por el retorno de nuestros paisanos migrantes. Para tal fin tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Cabral Soto, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El que suscribe, diputado Felipe Cabral Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 97, fracción tercera de su reglamento general, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Es deber de este poder velar por el buen funcionamiento de las instituciones públicas, fungir como gestor de las demandas y peticiones de los habitantes de la entidad. En razón de lo anterior, esta honorable legislatura debe cumplir con el mandato constitucional y representar y velar los intereses y los derechos elementales de los ciudadanos. El retorno de migrantes ha generado eventos trágicos y dolorosos, ocasionados por accidentes de tránsito, y lamentablemente se ha visto que los municipios carecen de la infraestructura necesaria para brindar auxilio, no solo a los migrantes, sino a la población que reside permanentemente en territorio zacatecano. Quizás existan municipios que tengan suficientes sistemas de protección y auxilio, tanto con personal capacitado como con ambulancias, para enfrentar cualquier tipo de emergencia que requiera el traslado de personas a hospitales de niveles de atención especializada. Las fechas que se aproximan son muy importantes para las familias en México y en particular para los zacatecanos, ya que no solo representa disfrutar de un periodo vacacional, también constituyen el espacio de convivencia y reencuentro. Por ello, es común encontrarnos en las carreteras los vehículos de los migrantes que regresan con sus familias a las comunidades, con lo que el riesgo de accidentes de tránsito se ve incrementado en un alto porcentaje, haciendo necesaria la participación de los ayuntamientos del Estado a efecto de brindar apoyo oportuno y eficiente ante un eventual hecho de tránsito que interese la salud de los ciudadanos. Por otra parte, es recurrente la falta de servicios de apoyo a emergencias que en cualquier otra época del año solicitan los ciudadanos en nuestros municipios, pues existen deficiencias en el servicio de ambulancias a cargo de los ayuntamientos por no contar con ambulancia o desperfectos graves en dichos vehículos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable legislatura del Estado libre y soberano de Zacatecas exhorta a los ayuntamientos del Estado a mantener en buen estado de servicio las ambulancias a su cargo, a fin de prestar un servicio eficiente y de calidad en el momento que les sea requerido, poniendo especial atención en la temporada vacacional próxima, donde la afluencia vehicular en las carreteras del Estado se ve incrementada por el retorno de nuestros paisanos migrantes. Asimismo, deberán atender
en las mismas condiciones de eficiencia las emergencias que llegaran a presentarse con los ciudadanos que permanentemente residen en el municipio cuando estos soliciten el servicio de ambulancia. Segundo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo en vigor, solicito se apruebe con el carácter de urgente resolución. Tercero, publíquese por una sola vez en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Atentamente, el de la voz, Felipe Cabral Soto. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, si me permite el diputado Felipe suscribirme a su iniciativa, por favor. Con gusto, diputada. De igual forma, Carlos Sandoval, por favor. De igual forma, diputado Jorge Torres Mercado. De la misma manera, Gracias. Nayeli Román Lira. Iris Aguirre, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de los dictámenes relativos a las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipios de Mezquital del Oro, Susticacán, Chalchihuites, Trancoso, Jalpa, Cañitas de Felipe Pescador, Cuauhtémoc, Noria de Ángeles, Villa García y Tepechitlán. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Tiene la palabra la diputada Isadora Santibáñez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo 83 y en el 94 del reglamento general, le solicito usted me autoriza a dar a conocer un resumen de los dictámenes relativos a las leyes de ingresos municipales, toda vez que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. En sesión del Pleno celebrada el 7 de noviembre de 2017 se dio lectura a las iniciativas de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 que con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio presentaron ante este Poder Legislativo los ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador, Chalchihuites, Cuauhtémoc, Jalpa, Mezquital del Oro, Noria de Ángeles, Susticacán, Tepechitlán, Trancoso y Villa García. Valoración de las iniciativas. Posteriormente a las reformas al artículo 6º constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública del 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de armonización contable, la cual representa quizá la primera reforma que impactó favorablemente en el combate a la corrupción y es un parteaguas en la administración y gestión de los recursos públicos. Esta vez se facultó al Honorable Congreso de la Unión emitir una ley general que rija la contabilidad gubernamental y la prestación homogénea de información financiera de ingresos y egresos. En cumplimiento a este mandato, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Dicho ordenamiento establece de forma general bases que deben ser observadas por los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno, incluidos obviamente los municipios, las cuales se establecen en el capítulo 2 denominado de la información financiera relativa a la elaboración de las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos, destacando el numeral 61 en el que se dispone que además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de la ley en cita, la Federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes apartados específicos con las fuentes de sus ingresos ordinarios o extraordinarios,
desagregando el monto de cada una y en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales. Permítame, diputada, por favor. Les pido que guarden silencio para que pongamos atención y tengamos respeto por nuestra diputada en tribuna. Gracias. Incluyendo los recursos federales que se estime, serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con bases a las disposiciones locales. A la par de las políticas en materia de contabilidad gubernamental, la referida enmienda constitucional sirvió de plataforma para detener el desaseo y dispendio de recursos públicos, así como la desmedida contratación de deuda pública de los estados y municipios. De esta manera, para dar viabilidad a la mencionada reforma, el año próximo pasado, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, misma que en su artículo 1 consigna que es su objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible en sus finanzas públicas. Conforme a la citada Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria en el Estado de Zacatecas y sus municipios, y para atacar lo dispuesto en el artículo 24, las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios deben cumplir con la siguiente información. Elaborarse conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las normas que emita la CONAC y en la legislación estatal aplicable con bases en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño. Además de ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. Dadas esas reflexiones, los integrantes de esta comisión de dictamen convergemos en que los municipios deben contar con los recursos suficientes para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de este derivan. Asimismo, de que estamos obligados a considerar el contexto macroeconómico y financiero nacional y estatal y aprobarlas en base a los criterios generales de las políticas económicas y sin que excedan las partidas aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. De todo lo anteriormente expuesto, es necesario resaltar que los dictámenes que en esta ocasión se elevan a la consideración de esta Asamblea Legislativa están dotados de la estructura lógico-jurídica que permita hacer identificables los ingresos municipales, acorde, como lo mencionamos con antelación, a las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. Y en aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de derechos, los incrementos a las cuotas o tarifas no irán más allá de un 10% en materia de rastro, incrementos a tasas variables en el servicio de agua potable atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes y hasta un 5% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de panteones, alumbrado público, servicio de limpia y licencias de construcción. En virtud de estas últimas, además de estar tasadas en unidades de medida y actualización, toman en consideración porcentajes al millar aplicable al costo por metro cuadrado de construcción, de acuerdo a los análisis de costos que al efecto expiden los ayuntamientos. En este rubro se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y legalizaciones, por lo cual la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras, no causarán el pago de derechos. Por lo que vea al rubro de productos, esta comisión consideró que por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atendieran los requerimientos y necesidades que presentaran los ayuntamientos en su iniciativa, cuidando siempre que el uso y explotación de los bienes que pertenecen a la hacienda municipal se oferten a precios públicos tendientes a la baja. En los aprovechamientos se autorizaron incrementos de hasta un 20% a las cuotas vigentes, siempre que el ayuntamiento lo haya solicitado y justificado. En el impuesto predial se considera pertinente mantener las cuotas vigentes. Respecto del incumplimiento del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,
En la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora a razón del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago y el 1.5 mensual sobre saldos insolutos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, se proponen los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2018 de los siguientes municipios: Cañitas de Felipe Pescador, Chalchihuites, Cuauhtémoc, Jalpa, Mezquital del Oro, Noria de Ángeles, Susticacán, Tepechitlán, Trancoso y Villa García. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse ante esta presidencia. Omar Carrera. María Elena Ortega. Giovanna Bañuelos. Osvaldo Ávila. ¿Alguien más? Se cierra el registro de participantes. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Carrera, hasta por 5 minutos. Gracias, con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Hace días la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex en Zacatecas, solicitaba a los diputados… Diputado, una disculpa. ¿Me puede decir su tema? Claro, es magistrados electos. Gracias. Y, permítame, ¿y la diputada María Elena? Señora presidenta, con estado de indefensión. Diputada Giovanna Bañuelos. ¿Y el diputado Osvaldo? Reflexiones 2. Muy bien, gracias. Adelante, diputado Omar Carrera. Gracias. Hace unos días la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en Zacatecas, solicitaba a los diputados locales y en especial a esta 62 legislatura transparencia total en la designación de los 3 magistrados que conformarán el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual, todos lo sabemos, forma parte del andamiaje del sistema estatal anticorrupción. Este órgano empresarial exigía las condiciones necesarias para que los ciudadanos tengan las garantías de que las personas que llegaran a estos puestos fueran los mejores perfiles y que tendrían una independencia real. Como todos ustedes saben, compañeros, y lo cual señalaba la Coparmex, la importancia de que este proceso fuera transparente radica en que los magistrados de este tribunal sean los garantes de derecho, pues analizarán, juzgarán y sancionarán los actos de corrupción en la entidad. No lo olvidemos, este tribunal será la columna vertebral para lograr que se erradique la impunidad y la corrupción en nuestro estado, un mal que mucho daño ha hecho a nuestra sociedad. Yo quiero dejar claro en esta tribuna que dos que fueron elegidos debían contar no solo con los conocimientos necesarios en la materia, sino también gozar de buena reputación y no haber cometido un delito o estar involucrado en un acto que lastime seriamente la buena fama en el concepto público. De otra forma, resultaría ilógico y fuera de toda proporción que cualquiera de los designados cargara a cuestas un señalamiento, por ejemplo, de desvío o malos manejos de recursos públicos, porque entonces carecería de calidad moral para juzgar y sancionar cualquier acto de corrupción. En esta misma tribuna recordé, compañeros y compañeras, que fuimos nosotros quienes aprobamos el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de la licenciada Raquel Velasco Macías, tras la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015, cuando fungía como comisionada presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, hoy el ISAI. La hoy magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, como lo marca la ley, tuvo la oportunidad de solventar una serie de observaciones a petición de la Auditoría Superior del Estado, pero no pudo hacerlo. Hoy ponen a la Iglesia en manos de Lutero. Compañeros, con respecto a la nominación del licenciado Uriel Márquez Cristerda, yo quiero señalar que su sola participación y
y el que el titular del Poder Ejecutivo lo haya considerado en la lista de los 5 aspirantes para ejercer como magistrado por 5 años, violenta la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Les recuerdo que el artículo 2 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala claramente que existe conflicto de intereses cuando pudiera haber afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos debido a intereses personales, familiares o de negocios. Uriel Márquez Cristerna es primo en primer grado del gobernador del estado Alejandro Tello Cristerno. Por ello, y según el artículo 58 de la mencionada ley, incurre en actuación bajo conflicto de intereses el servidor público, hoy magistrado, para que intervenga por motivo de su empleo, cargo u omisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de intereses o impedimento legal. Uriel Márquez Cristerna estaba impedido como magistrado según la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas para conocer de un sinnúmero de asuntos por el simple hecho de tener un parentesco en línea recta sin limitación de grado en la colateral por consanguinidad hasta el 4º grado y en lateral por afinidad hasta el 2º. Con algunos de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. Su designación en el Tribunal de Justicia Administrativa, seamos honestos, compañeras y compañeros diputados, no preserva los principios de certeza, imparcialidad e independencia y pone en riesgo una parte medular del naciente sistema estatal anticorrupción. El tiempo nos dará la razón. Es cuanto. Gracias, diputado. Para hechos, licenciado. Se cierra el registro. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Medina Elizalde hasta por 3 minutos para hechos. Yo quisiera, a propósito de lo que expresa mi compañero Omar Carrera, manifestar una inquietud de tipo jurídico. Como ustedes saben, en el ejercicio del legítimo derecho a luchar porque prevalezca la legalidad, hemos decidido interponer una acción de constitucionalidad en cuyo fondo está la convicción de los que suscribimos de que la sesión, que las sesiones del 5 de diciembre, las 2 posteriores a la primera donde no hubo quórum, están cargadas de ilegalidad. Eso implica que cuando menos hay un tema controversial, además de lo del paquete económico, en una sesión que puede ser calificada como ilegal, se dio la lectura ante el Pleno del dictamen relacionado con los magistrados. De proceder esa acción implicaría la nulidad de todo lo que se resolvió en ese momento. Y hay otro elemento. De una manera que creo que no habla muy bien, que hablará adversamente de la 62 legislatura. Uno de los que quedan como magistrados tiene una relación de parentesco con el actual gobernador, es primo hermano del actual gobernador. Esto nada tiene que ver con un juicio de valor sobre sus capacidades y sobre sus merecimientos. Tiene que ver con la certidumbre que debemos darle a la sociedad de que estamos integrando un tribunal que no será susceptible a la consigna política, porque será el tribunal que juzgará los actos de corrupción de la esfera pública. Creo que en ese sentido hemos dejado pasar la posibilidad de haber salido de este proceso
de un modo distinto. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Omar Carrera. Para concluir, 3 minutos. Gracias. Aprecio la participación del compañero Luis. Y bueno, el tiempo nos dará la razón. Se equivocaron en la estrategia porque este tribunal nace mal y las consecuencias la van a padecer los zacatecanos. Es cuanto. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la diputada María Elena Ortega. Su tema, estado de indefensión, hasta por 5 minutos. Con su permiso, ciudadana presidenta. Adelante, diputada. Estado de indefensión, no más discriminación. A la sociedad zacatecana, a los medios de comunicación y con todo respeto a las y los integrantes de esta legislatura. Como todos sabemos, se encuentra en trabajo de comisiones la iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de matrimonio igualitario, presentado el 1 de agosto del presente año. La ley orgánica de este poder, en su artículo 55, estipula que el dictamen deberá emitirse en un plazo no mayor de 40 días contados a partir de la fecha de la radicación de la iniciativa en comisiones. Es claro que de esto ya han pasado 120 días. La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, haciendo uso de sus facultades, ha citado a Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Justicia en 3 ocasiones. La primera fue el 7 de noviembre, la cual no se llevó a cabo precisamente por falta de quórum. Citó nuevamente el 13 de noviembre, en la que sí estuvieron presentes los integrantes de las comisiones. Sin embargo, no se dictaminó la iniciativa, argumentando que se requería realizar un amplio análisis a fondo de ella, cuando era claro que solamente se trataba de prácticas dilatorias. Se cita una vez más el día 22 de noviembre al término de la sesión del Pleno, y a la cual solo acudieron los diputados, presidenta de la comisión, Giovanna Bañuelos, y el diputado licenciado Luis Menira Nizalde, y la que hace uso de la voz, por lo que no se reunió nuevamente el quórum legal. No es una exigencia de que se resuelva en sentido positivo o negativo. Es una exigencia de que como diputadas y diputados demos a la ciudadanía pruebas de nuestro trabajo, que demos certidumbre jurídica a quienes se encuentran en estado de indefensión, que no cometamos actos de discriminación y que no fomentemos la desigualdad entre las personas, entre las y los zacatecanos. A que nos conduzcamos al interior de este poder legislativo conforme a derecho. Conforme a derecho significa apegarnos a la ley orgánica y a nuestros reglamentos. Eso, precisamente eso, al igual de respetar todo el marco constitucional nacional, el día 7 de septiembre de hace un año, todas y todas rendimos protesta por ello. Compañeras y compañeros diputados, demos el mismo valor a todas las iniciativas, pues es muestra de respeto del trabajo del legislativo, de las y los legisladores, y démosle también agilidad al proceso legislativo conforme lo establece la ley. De lo contrario, que se aplique, que se lleve a cabo los efectos que tiene normado el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su fracción sexta, que establece que se aplicarán descuentos y otras sanciones cuando los integrantes de las comisiones no emitan los dictámenes respectivos en los plazos fijados por la ley.
Tampoco estamos atendiendo las recomendaciones, seguimos violentando el Estado de Derecho, dadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los titulares de los poderes ejecutivos y órganos legislativos de todas las entidades federativas de que se adecúe y se armonice en esta materia. Por ello, la que hace uso de la voz les hace un atento recordatorio que debemos de cumplir lo establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que significa apartarnos y garantizar a través de diversos mecanismos Concluye, la no diputada, por favor. discriminación. Para concluir, señora presidenta, si me permite, por lo que exhorto a los integrantes de ambas comisiones a dictaminar la iniciativa y presentar el dictamen en comento a este pleno el día martes 12 de octubre, antes de que concluyamos este periodo. Que la 60ª legislatura dé muestras a la ciudadanía de que estamos comprometidos a garantizar los derechos humanos de las y los zacatecanos y que este poder cumple cabalmente con la ley y su reglamento. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Para hechos. Gracias, diputada. Se cierra el registro para hechos. Tiene la palabra la diputada Giovanna Bañuelos, hasta por 3 minutos. Coincidir con la diputada en tribuna que ha hecho una relatoría de lo que ha sucedido en Comisiones Unidas para poder dictaminar respecto a una iniciativa que es de su particular interés, y aprovechar para recordar que lamentablemente esta es una práctica común al interior de las comisiones legislativas. 3 ocasiones, yo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que soy la convocante, hemos hecho la convocatoria y lamentablemente no hemos logrado completar el quórum legal para discutir este asunto. Llama poderosamente la atención porque sin duda es un asunto polémico en el que debemos de señalar, y yo lo hago con particular agrado, que la sociedad se involucró para defender su postura, a favor o en contra, pero fue una de las pocas iniciativas que ha despertado interés de los zacatecanos, y sin embargo hemos sido incapaces de dirimir nuestros puntos de vista al interior de las comisiones legislativas. Y lo menciono, para recordarles que estamos convocados mañana a las 5 de la tarde para discutir este asunto, y 2, porque esto sucede pues evidentemente al seno de todas las comisiones, para luego llegar a leer, como fue la sesión anterior, un sinnúmero de dictámenes que se dan en la prontitud de el interés de algo en específico que no es analizado, que no es estudiado, pero del que se tiene consigna. No es posible que a estas alturas en la comisión jurisdiccional tengamos tantos asuntos pendientes, muchos de ellos incluso ya dictaminados, más no enlistados, y que en muchas comisiones, como la Comisión Especial de los Festejos del Centenario de la Constitución, que está a días de concluir su encomienda, pues no se haya logrado sesionar, porque no existe la voluntad de los integrantes para acudir, por lo menos expresar su punto de vista. Necesitamos asumir con mucha responsabilidad que a través del trabajo de comisiones se puede aprobar o desechar las iniciativas de los compañeros, pero que no nos podemos contraer de ese gran derecho que tenemos de participar y de plasmar nuestro punto de vista en un dictamen para que después sea sometido a consideración de esta soberanía. Por eso, diputada María Elena, decirle que usted está consciente que no ha sido falta de interés de nuestra parte de que este tema se discuta, y que habremos de ir por una 4ª y una 5ª y una 6ª y una 7ª convocatoria, las que sean necesarias, para lograr el quórum y poder dictaminar este importante asunto. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Cedo el uso de la voz nuevamente a la diputada Giovanna Bañuelos con su tema reflexiones, hasta por 5 minutos. Ok, perfecto. Perdón, diputada, una disculpa. No.
Entonces cedemos el uso de la voz a la diputada Marilena Ortega para concluir. Con su por permiso, 3 minutos. señora presidenta. Gracias, adelante. Señoras y señores diputados, nada más reiterarles que la que hace uso de la voz está formada con claridad en el fortalecimiento de la pluralidad. Nosotros somos constructoras y herederas también de esas visiones, porque en la pluralidad precisamente se encuentra la fortaleza del Estado democrático y de derecho. Por eso respetamos las diferentes visiones que nuestras compañeras y compañeros diputados puedan tener y no las satanizamos, pero tampoco permitimos la satanización hacia otras visiones. Pero más allá de satanizar y de ir al terreno de las ideologías y las visiones personales, concluyo diciendo que nosotras y nosotros los diputados de esta 62ª legislatura y de todo el Estado mexicano estamos obligados a conducirnos conforme a derecho. Estamos obligados a fortalecer el Estado democrático y de derecho. Por eso, no más discriminación, no más indefensión a este sector que legítimamente también está representado en esta legislatura a través de sus demandas. Sería cuanto, ciudadana presidenta, y nos vemos pues mañana a las 5 de la tarde y esperamos que todas y todos podamos concluir, igual puede ser a favor o en contra, pero que no dejemos en indefensión y cumplamos con nuestro trabajo legislativo. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Continuando con la lista de oradores, le damos el uso de la voz a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos con su tema reflexiones hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Con el permiso de esta soberanía, quiero desde esta tribuna pedir una disculpa pública. Quiero pedir una disculpa pública a todos los ciudadanos que confían en la autonomía de este poder. Quiero pedir una disculpa pública, particularmente a los 42 aspirantes a magistrado del Tribunal Administrativo que vinieron, participaron en una convocatoria, entregaron sus expedientes, su documentación, que estuvieron compareciendo ante la Comisión de Seguridad Pública y Justicia con la esperanza, con la ilusión de que fuera un proceso abierto, transparente, democrático, en el que sus principales atributos, como es su experiencia profesional, su probidad en las tareas que se les han encomendado, su honestidad, su honradez, fueran, y evidentemente sus méritos curriculares, razones suficientes para ser considerados con seriedad por cada uno de los 30 diputados. Una disculpa a todos aquellos que creen que las decisiones en este recinto se toman fundadas en eso, porque expreso mi respeto a quienes han sido recientemente electos, que por cierto en una lista coincidí para tener esta gran responsabilidad. Sin embargo, me parece que no fue en condiciones de igualdad y de justicia, porque este acto, la elección de los magistrados del Tribunal Administrativo, que forma parte del sistema estatal anticorrupción, fue uno más de los muchos que lamentablemente nos distinguen, en el que no se tiene una libertad para poder expresar su voto. Un acto más, como el nombramiento de los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la votación del paquete económico, y hoy que cerramos con broche de oro en el que queda expuesto la vulnerabilidad, el sometimiento de un poder
respecto a otro, del Poder Legislativo, que no sirve más que de oficialía de partes del Poder Ejecutivo y que es suficiente un mensaje, una llamada para que todos los méritos que los aspirantes pudieran haber tenido o no sean una cuestión de segundo término. Por eso quiero desde esta tribuna pues manifestar mi vergüenza por ser parte de esta 62 legislatura y decirles al resto de los aspirantes, profesionistas, gente seria, que tuvieron su oportunidad de ser escuchados en la Comisión de Seguridad Pública, que no se debería de confiar en este poder para tomar ese tipo de decisiones. No se hacen con autonomía, no se hacen con razonamiento y pues no todos pensamos igual, pero evidentemente no somos parte de la mayoría. Y por otra parte, comentarles, compañeras, compañeros, hemos anunciado ante los medios de comunicación, los diputados de oposición, que habremos de promover en próximos días una acción de inconstitucionalidad fundamentada en el artículo 105 de nuestra Constitución Federal, porque habremos de esperar que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien en esta ocasión corrija un sinnúmero de vicios jurídicos, de irregularidades y de actuar muy falto de ética, por cierto, del que este pleno fue testigo apenas hace 2 días. Nunca antes en la historia del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas se había leído, discutido y aprobado un paquete económico en menos de 6 horas, pero también nunca se había vivido un proceso tan atropellado que tuviera sus vicios de origen. Sé que hemos, a final de cuentas, a través de los medios de comunicación, dispuesto cada uno de nosotros nuestra postura a consideración del juicio ciudadano. Sin embargo, es importante advertirles que en esta ocasión, como el año pasado, se equivocaron y que ustedes exponen a un poder como es el Poder Legislativo a que sean las instancias de carácter jurisdiccional quienes corrijan la plana. El año pasado ustedes se sentían igual de orgullosos que ahora de ser parte de la mayoría, de haber entregado en el tiempo y forma en el que se les fue exigido la aprobación a favor de un presupuesto. A unas semanas después, el año pasado, la propia Presidencia de la República estaba contravirtiendo constitucionalmente los impuestos ecológicos, que dicho sea de paso todavía se encuentran bajo el juicio y escrutinio de la Suprema Corte, pero ustedes contentos. A final de cuentas ustedes hicieron su chamba, muchos de ustedes cobraron por ese trabajo que se hizo. Sin embargo, es una bolsa de recursos a la que los sujetos obligados han acudido a través del amparo y de la que todavía el Estado no puede disponer, y que tan es así, pues que ustedes se encapsulan en este presupuesto. En esta ocasión nosotros esperamos que más allá del debate que se pueda dar entre pares, porque sabemos que no se habrá de dar si no les dan la línea, pues la Suprema Corte de Justicia a la brevedad corrija la plana de esta inverosímil, insólita acción de la que fuimos testigos el martes pasado. Gracias, diputada presidenta, concluyo. Para hechos, ciudadana presidenta, si me lo permite. Para hechos. Para hechos, Luis Medina. Se cierra el registro. Para hechos. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tengo, nada más para verificar, es el licenciado, la diputada María Elena, enseguida el diputado Roy Barragán, enseguida el diputado Luis Medina y el diputado Osvaldo. Correcto, entonces se cierra el registro, damos el uso de la voz a la diputada María Elena Ortega, hasta por 3 minutos para hechos. Gracias, ciudadana presidenta. Solamente para ampliar en la segunda parte de la señora diputada en tribuna, que México no es un estado monárquico, México y Zacatecas, que forma parte de este hermoso país, es un estado democrático, es un estado democrático y de derecho. Por eso el dejar pasar la actitud
que la mayoría de diputados que integran esta legislatura en la práctica de la sesión anterior es realmente una situación que debe de observarse en la máxima tribuna de justicia de nuestro país. Porque si no lo hacemos así y hoy lo dejamos pasar, nosotros no podremos ver a la cara a los ciudadanos y las ciudadanas. Somos sus representantes, esta es una soberanía y somos pares, y la división de poderes también es parte del Estado de Derecho. Si dejamos pasar hoy esta práctica que demuestra lo que llevamos viviendo durante más de 13 meses y que se llegó al exceso por los grupos mayoritarios aquí representados en las acciones pasadas, pues no tendremos más límite y dejaremos nuevamente a las y los zacatecanos en la indefensión, y cualquiera podría estar violando de manera continua las leyes, si así lo hacen sus representados, que debemos de apegarnos al mismo Estado de Derecho ya mencionado. Por eso es importante que la ciudadanía nos comprenda de la necesidad y que nos juzgue también de tener o no la razón, pero no vamos a dar un paso atrás en esto que significa apegarnos al debido proceso legislativo establecido en la ley orgánica y en su reglamento. Por esa nuestra actitud de ir a esta acción de inconstitucionalidad y, por supuesto, convocarlos, compañeras y compañeros de las fracciones que se apartan de este Estado de Derecho, a que tengan oficio político, a que sea este órgano colegiado el seno donde se discute con argumentos, con respeto, pero sobre todo con legalidad y sobre todo con una visión económica y de desarrollo para enfrentar y transformar las múltiples crisis y las múltiples pobrezas estructurales que Zacatecas forma parte. ¿Hasta cuándo vamos nosotros, a través de la política, a incorporarnos en el desarrollo de Zacatecas si seguimos presentando presupuestos inerciales? Y en fin, ya en otro momento habrá tiempo para analizarlo. Hoy respaldamos nuevamente a través del mecanismo de la acción de inconstitucionalidad el regresar a esta soberanía, a la legalidad. ¿Sería cuánto, ciudadana presidenta? Gracias, diputada. Continuando, ahora le cedemos el uso de la voz al diputado Roy Barragán, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues tocando el tema de lo que sucedió el día de hoy, donde se eligen 3 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa, solamente haciendo hincapié en de que en este tema la primera de las abogadas que fue electa por esta soberanía fue Raquel Velasco con 25 votos. Somos 30. Quiere decir que somos 25 diputados y diputadas oficialistas. Uriel Márquez, 22 votos y algunos nulos. Y Gabriel Sandoval Lara, 21 votos. Pues yo creo que hubo consenso porque definitivamente yo considero que cualquiera de los 5 propuestos en cualquiera de las 3 magistraturas que se estaban eligiendo tenían los suficientes méritos. La comisión tuvo las entrevistas necesarias, fueron primero calificados, posteriormente cuando son mandados al Ejecutivo regresan estos 15 abogados. Yo vi algunos, casi la mayoría de los currículums, pero sobre todo los 15, y me parecen que no les faltaba a ninguno ningún requisito de elegibilidad y que todos y todas tenían la suficiente capacidad. Entonces, pues yo creo que con la altísima responsabilidad que tenemos fue un procedimiento apegado a derecho, un procedimiento responsable y que
considero que van a hacer buen trabajo. Por otro lado, el tema de lo que se ha venido comentando del presupuesto, también me parece muy bien, me parece correcto que sea mediante una acción de inconstitucionalidad o como el recurso que se crea procedente, se invoque. Yo creo que es lo correcto y yo estoy totalmente seguro de que no procede, de que no hay manera de que proceda. Pero eso lo veremos quien lo resuelva y de hecho creo que ni le van a dar entrada al tema, ¿no? Para que se admita un recurso debe llevar ciertos requisitos y considero, en mi humilde opinión, que no los reúne. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Luis Medina, hasta por 3 minutos para hechos. Bien, yo celebro que el diputado Roy Barragán haga esfuerzos de presentar lógicamente una posición absurda. Hace el esfuerzo y casi lo logra. La diputada Johanna Bañuelos, en tribuna, nunca cuestionó la integridad o la capacidad ni de los que resultaron electos ni de los que no resultaron electos. Evidentemente que todos hemos coincidido en un tono y lenguaje de respeto a los legítimos aspirantes. Nada tiene que ver con quién salió y por cuántos votos. Lo que se está cuestionando es la ausencia de autonomía del Poder Legislativo tan burdamente mostrada en esta semana. Una ausencia que tiene muchas lecturas. En primer lugar, parte de la obligación de quien ejerce la función, decisiones, quien toma decisiones, es legitimar sus decisiones, es legitimar cada paso que da. Quien se despreocupa por la legitimación de sus actos, se está mandando el mensaje que no le interesa lo que piense la gente, lo que piensen los gobernados, lo que piensen los ciudadanos. Y allí hay un cuestionamiento muy severo que hay que hacerle a esta legislatura por ni siquiera hacer el esfuerzo de disimular su subordinación al Poder Ejecutivo. La fecha del 5 de diciembre fue proclamada por el secretario de Finanzas, fue filtrada a los medios de comunicación. Quienes se ofendan sintiéndose exhibidos como títeres no se equivoquen de dirección. Quien los trató como tales es el secretario de Finanzas, que desde antes comunicó la fecha en que iba a producirse el madruguete. Pero más allá de todo, hay un tema que también resulta muy visible, y creo que en eso puede coincidir conmigo el diputado Barragán. El episodio que acabamos de vivir genera dos interpretaciones de la legalidad y una coincidencia. Hay un vacío normativo que describe a una ley orgánica obsoleta, una ley orgánica que es urgente poner al día y que ya es generadora de una serie de situaciones en donde no hay claridad normativa. Ese fue el caso del conflicto derivado por las asambleas del 5 de diciembre. Una interpretación de la ley le da la razón a una parte, pero otra interpretación le da a la otra. En ese sentido, creo que deberíamos entender la importancia de renovar el andamiaje jurídico en el que sustentamos nuestra actividad. Es cuanto. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Osvaldo para hechos por 3 minutos.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Primeramente, para manifestar que cuantas veces he tenido la oportunidad de elogiar a mi compañera en tribuna, lo he hecho porque la reconozco como política, como una mujer de argumentos, la reconozco además como un ente pensante, capaz de sostener un debate racional y prudente y suficientemente sustentado. Sin embargo, en esta ocasión quiero diferir de usted, y difiero de usted por lo siguiente. Primero, a mí me parece que no podemos perder de vista que en cuanto al segundo tema, que es el que nos ocupa, la oportunidad de debatirlo como hoy lo debaten y como hoy se expone a toro pasado, una vez que ya está aprobado, tuvieron la oportunidad de hacerlo en la ocasión pasada, primera cosa. Segunda cosa, este presupuesto que aprobamos es el presupuesto posible, porque yo no tengo ninguna duda que a nosotros nos hubiese gustado el que aprobáramos un presupuesto que contemplara muchos más millones, porque ese es el tema. Ahorita oía con mucho beneplácito que se desgarraban las vestiduras por nuestro estado, pero aquí varios de nosotros nos hemos posicionado para pedirles que nos ayuden a buscar recursos extraordinarios para resolver problemas tan fundamentales como el tema del agua. Y quienes hoy se deshacen las vestiduras no han buscado un peso partido por la mitad. Y lo digo con toda la autoridad del mundo, porque yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho, y entonces en ese sentido puedo cuestionar y reclamar. Tampoco quienes hoy se deshacen las vestiduras en materia de educación hicieron exactamente lo mismo cuando habría que ir a buscar recursos extraordinarios, más allá de una foto, más allá de un discurso. Compañeros, ustedes tienen legisladores federales que pudieron pujar para que el presupuesto fuera hacia adelante, y eso sería un punto de arranque para que en su caso estuviésemos debatiendo otra cosa, y entonces sí, con esa autoridad, poderle quitar todos los números a lo que la sesión pasada aprobamos en los rubros que ustedes consideraran, partiendo de esa lógica. Tercer argumento. Se nos dice que no conocemos el presupuesto y se olvida que somos pares. Yo no comparto ni creo que sea ni erudito como pretenden hacerles algunos compañeros haciendo gala de mucho conocimiento. La realidad no se conoce desde una cafetería. La realidad no se conoce desde un artículo editorial. La realidad no se conoce desde un griterío, desde ahí. Yo no estoy haciéndole el favor a nadie. Si defiendo es porque es mi convicción. ¿Por qué aprobar ese presupuesto? Porque se fortalece al campo, 668 millones. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Por qué aprobar este presupuesto? Porque se resuelve el problema de la salud, porque se hacen inversiones importantes en las prestaciones de los trabajadores. Entonces, no nos insulten y tratémonos como pares, porque no es la estridencia y el que grite más, porque yo también sé gritar, pues el que finalmente tendrá la oportunidad en un determinado momento. Demos los argumentos, demos las razones, y además no adelantemos nuestros juicios, que sea la Corte la que determine si se cometió una irregularidad o no se cometió una irregularidad. Pero yo creo que tendremos que serenarnos más, porque yo sigo pensando que a muchos les conviene que le vaya mal al gobierno de Alejandro Tello para que les vaya bien en las urnas. Y yo creo que eso es un despropósito, porque eso no es lo que quieren los zacatecanos. Ni el oficialismo ramplón del que se ha hablado, pero tampoco descalificar toda ultranza. Gracias, diputado. Ahora cedemos el uso de la voz para concluir hasta por 3 minutos a la diputada Joana del Carmen Bañuelos. Ratificar mi respeto a quienes han sido electos en función de una mayoría inducida, instruida, como nuevos magistrados, porque a final de cuentas no está en tela de juicio su capacidad, ni su experiencia, ni su talento. Yo efectivamente lo que estoy poniendo a juicio es el procedimiento, la consigna, esa actitud agachona que ha tenido esta 62 legislatura respecto a las instrucciones del Poder Ejecutivo, que me consta, y ustedes lo saben, hasta ustedes, los obedientes, les duele en muchas ocasiones recibir este tipo de línea. Debemos de ser vigilantes, porque lo que nosotros elegimos no son cosas menores. Al procurador del Estado, que habrá de dejar de ser esa figura, pero que en su momento nosotros lo ratificamos como poder,
a los consejeros de derechos humanos, a los consejeros del Instituto Electoral, a los magistrados, todos ellos, independientemente de los acuerdos, de los cochupos que aquí se hagan para nombrarlos, tienen una inmensa responsabilidad que después de que la protestan debe de ser absolutamente objetiva, imparcial, ética y profesional. Pero en honor a la verdad es que las cualidades que se apreciaron en estas listas no tenían nada que ver con su experiencia, con su perfil, con su capacidad, sino con su cercanía y no con ustedes, con el que manda, con el que instruye esos mensajes, que aparte les dan sus recordatorios justamente en el momento para que no se les pase cuál era. Les mandan el nombrecito completo para que no vayan a resbalarse, porque con eso de que no se involucran en el proceso, pues es complicado. Concederle la razón a la Coparmex, desearles el mayor de los éxitos a los futuros magistrados y evidentemente a todos los zacatecanos con este nuevo tribunal. Respecto a si procede o no la acción de inconstitucionalidad, aunque respeto profesionalmente porque es un abogado que litigó durante mucho tiempo y es una persona que le conoce a la materia, creo que en esta ocasión se está equivocando y que el tiempo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de concedernos a los poquitos meses la razón. Seamos testigos. A final de cuentas, como oposición, optamos por la vía más larga, pero la correcta, la legal, la jurídicamente viable y la que a nosotros como representantes populares nos distingue como verdaderos representantes del pueblo zacatecano. Lamento escuchar de mi compañero Osvaldo que él se siente satisfecho con el presupuesto como va compuesto simplemente porque se impulsa al campo y porque se impulsan otras áreas. No coincido evidentemente. El madruguete legislativo del que fuimos víctimas en la oposición no dio pie a que ustedes conocieran una propuesta que en lo particular, y porque lo conozco y porque sé de su perfil social, sé que por lo menos usted hubiera coincidido. Muchas gracias, diputada presidenta, es cuanto. Por alusiones, diputada presidenta. Adelante, diputado Osvaldo. 3 minutos. Con gusto, presidenta. Yo quiero insistir, compañera, primero afirmar que en la primera parte, un poquito acelerado porque a veces me desespero y me enredo y tengo que admitirlo porque es conveniente. Primero usted hacía una afirmación y decía, bueno, es que ustedes votaron un presupuesto por el que se les pagó. Así está textualmente, y si me pueden proporcionar las grabaciones, esta afirmación la tendría usted que comprobar, porque evidentemente no se puede hacer afirmaciones y eso ya de por sí tira por suelo algo que no pueda usted demostrar, porque a mí no me pagaron absolutamente nada, no sé a los demás y yo estoy convencido de que no es de esa manera. En segundo lugar, yo quiero argumentar que en efecto, no estamos satisfechos y ahí tiene usted toda la razón. Aprobamos el presupuesto posible, no el deseable. Todos nosotros hubiésemos querido hablar de recursos extraordinarios, que es ahí donde está mi reclamo y que desde esta perspectiva tenemos que buscar la posibilidad de encontrarlos para resolver problemas muy graves, muy complicados. ¿Qué es lo positivo? Y que aquí en esta oportunidad podemos debatir usted y yo. ¿Por qué respaldar este presupuesto? Porque no teníamos otro instrumento que se pudiera tener como conocimiento. Conocimos que aquí se planteó que iba a haber un presupuesto alternativo que tendríamos la oportunidad de conocer, no lo tuvimos. Y como no lo tuvimos, no podemos votar lo que no existe. No tengo una bolita de cristal para adivinar el futuro, como le hacen algunos, para hacer juicios a priori, para hacer descalificaciones y pensar que vendría en el presupuesto democrático y defensor de los intereses de los zacatecanos, como se hace uso en estos momentos. Lo que supimos que discutió la comisión son 3 hojas. Y aclaro, yo creo que tenemos que tener muy preciso esto, porque si no entonces se le está mintiendo a la población. Se nos está acusando de que nos negamos a debatir y a discutir algo que nunca existió. Y entonces en esa tónica tenemos que precisar. En tercer lugar, ¿cuál es la razón por la cual
daré el sentido de mi voto, no sé los demás compañeros. Hablaba yo del tema del campo. Hablaba yo del tema de garantizar las prestaciones de los trabajadores, hablaba yo del tema de fortalecer la política social, hablaba yo del tema, y que mi compañera Lorena Oropesa lo abundó, las tareas de prevención y del fortalecimiento en la estrategia de seguridad. ¿Esto va a resolver el problema? No, pero algo tenemos que hacer, y sobre la base de que es nuestra responsabilidad, nosotros nos dimos a esta tarea. Yo, ¿cuál es la invitación que hago y cuál es el llamado? Primero, que no descalifiquemos todo a priori. Yo respeto mucho algunas carreras, pero no comparto, porque es un insulto a la inteligencia, porque es un insulto además al trabajo que día a día hacemos. Si quieren, desde nuestra perspectiva y desde nuestra lógica, pero tan respetable es el de unos como el de los otros, y entonces en esa tónica pues vamos entendiendo que desde nuestra visión cada quien aportamos por Zacatecas, y yo he hecho muchas veces la invitación, y esa es la que quiero insistir: vamos a buscar recursos extraordinarios. Los problemas de los zacatecanos demandan la suma de todos, y en ese sentido no lo hacemos por un acto oficialista y a confesión de parte, relevo de pruebas, no señor, sino que hicimos lo que estaba en nuestras facultades y en nuestra posibilidad. Y yo en este sentido insisto, difiero porque el sarcasmo, la estridencia, incluso le copié un poquito, evidentemente no puede ser la tónica en la que nosotros nos movamos. Yo creo que tienen que ser los argumentos, creo que tienen que ser las razones por el bien de Zacatecas. Gracias, presidente. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la diputada en tribuna, hasta por 3 minutos. Tengo por hábito en mi vida personal y pública no hablar de lo que no puedo probar. Y cuando me citan, me gusta que me citen textual, porque no dije aprueban un presupuesto y después les pagan, dije después van y cobran, y después van y cobran. Y ese cobro podemos debatir cuantas veces deseen, aunque es suficiente con que los ciudadanos revisen el informe de actividades legislativas que ya prácticamente todos rendimos, para que vean la manera en la que cobran ese tipo de favores. Se cobra, por supuesto. Y era común ver a los diputados del PRI, algunos aliados, rendir su informe de actividades legislativas, donde lejos de decir los puntos de acuerdo que se propusieron, las iniciativas de ley, pues hablaban del sinnúmero de gestiones impresionantes que tenían en acompañamiento de los secretarios, del gobernador, y en fin, hasta veía uno los trailers afuera de los auditorios llenos de bultos de cemento. Pues cuando digo que cobran, cobran. Y muchos de ustedes se cotizan mejor que otros, porque hay quienes pues humildemente les dan sus bequitas y sus 2, 3 despensas. Hay quien de veras cobra y cobra bien. Pero en cuanto al tema de la responsabilidad con la que se integra el presupuesto, decirle, compañero, que usted no conoce la propuesta que estuvimos trabajando de manera meticulosa. Los diputados de oposición, nuestros equipos de especialistas que conocían más en términos jurídicos que financieros, nos allegamos de expertos financieros para poder construir una propuesta de presupuesto alternativa, como lo anunciamos, en la lógica de lo que históricamente sucedía en el Poder Legislativo, que se respetaban los plazos legales que la ley prevé del 15 de diciembre para poder discutir y aprobar el presupuesto, con posibilidad de ampliarse en periodo extraordinario hasta el 31 de diciembre. No, efectivamente, nos madrugaron, dijo, pues lo hemos dicho. Fue un madruguete legislativo, mientras nosotros estuvimos ocupados analizando, estudiando y proyectando reasignar un presupuesto, pues ustedes estaban encerrados recibiendo línea de que sí o sí, el 5 se tenía que aprobar el presupuesto, porque ese fue el compromiso que se hizo con el secretario de Finanzas. Entonces, pues no nos llamemos a escandalizados, a sorprendidos, simple y sencillamente sucede, lo volveremos a ver, su pago
en sus gestiones de muchos de ustedes, a quien no los distingue una vida de luchador social ni de gestión, como es su caso en particular, pero no del resto, y ahí podemos observar muy bien a qué tipo de cochupos, a qué tipo de prácticas en lo oscurito y por debajo de la mesa se prestan quienes aparte en algo se cotizan, porque hay quien hasta gratis y de ojos cerrados le hace daño a Zacatecas. ¿Es cuánto, diputada presidenta? No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los diputados ciudadanos dentro de 5 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias. 10 perdido.